fortalecer la docencia, el desarrollo y la cultura de los pueblos. En ese sentido, el derecho ha tenido la enorme tarea de actualizarse a nuevas tendencias aplicables a las relaciones jurídicas nacionales e internacionales. Damas y caballeros, el comité organizador de este magno evento, Servicios Académicos de Panamá, la Universidad Tecnológica Oteima, Universidad Autónoma de Chiriquí y el Tribunal Electoral dan la más cordial bienvenida al tercer Foro Jurídico Nacional, evento que reúne a ponentes nacionales e internacionales para compartir temas relevantes en el campo jurídico y la posición de Panamá ante los importantes desafíos para lograr justicia, igualdad de derechos y cambios de impacto en nuestra sociedad. Nuestros saludos protocolares a quienes presiden este importante evento como organizadores. Magistrado Jacob Carrera Spooner, en representación de Servicios Académicos de Panamá. Rectora Nixa Negui de Ríos, de la Universidad Tecnológica Oteima. Rectora encargada o interina Olda Cano, de la Universidad Autónoma de Chiriquí. A todas las universidades auspiciadoras, como lo son Universidad Internacional Nueva Luz, Universidad Latina de Panamá, Universidad Iberoamericana de Panamá, ISAE Universidad, Universidad San Juan de la Cruz, Costa Rica. Asimismo, a las instituciones auspiciadoras, Colegio Nacional de Abogados, Tribunal de Cuentas, Contraloría General de la República. Instituto de Costa Rica para la Promoción del Derecho Procesal, Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional, Registro Público, Fiscalía de Cuentas. De igual forma, la Feria de las Flores y el Café en Boquete, la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Tribunal Administrativo Tributario, Instituto de Estudios Políticos e Internacionales. La Autoridad Nacional de Servicios Públicos, ASEP, el Instituto Panameño de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena y el Colegio de Notarios Públicos de Panamá. Ludiela, y tal como lo dijo el escritor Eduardo Juan Couture en su libro Los Mandamientos del Abogado, estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja, la abogacía es una ardua fatiga, pues al servicio de las causas justas. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, entonces lucha por la justicia. Iniciamos con las palabras de bienvenida por el magistrado Jacob Carrera Spooner. Muy buenas tardes, distinguidas compañeras de la mesa principal, señora rectora Nixa Negui de Ríos, distinguida rectora Olda Cano de la Universidad Autónoma de Chiriquí, personalidades que nos acompañan, nuestros distinguidos homenajeados, las instituciones que nos engalanan con su presencia en este acto y que han confiado en este esfuerzo, los compañeros, colegas de derecho, estudiantes, universitarios y en general todas las personas que hoy confían en esta iniciativa y que nos acompañan. Yo debiese tener un discurso por la formalidad y la importancia del acto, pero lo cierto es que los que me conocen saben que prefiero decir lo que siento en el momento. Y lo que siento
es mucha emoción, mucha satisfacción y sobre todo mucho agradecimiento por verlos a todos ustedes apoyando algo que es sumamente importante para los estudiantes de Derecho, que somos todos, porque el título, el que sea, no nos da el final para seguir estudiando, nos da el inicio, la partida para continuar estudiando y exaltar el mayor que creo yo que es los mandamientos del abogado de estudiar siempre y actualizarse siempre para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y lo mejor que podemos dar es el conocimiento y la orientación que viene de esa información que solo esa casta de abogados y abogadas panameños maneja. Así que para todos, bienvenidos, muchísimas gracias y espero que sobre todo valoremos el esfuerzo que hace cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy y cada uno de los que están detrás de bambalinas organizando esta actividad y sobre todo aquellas personas que han dejado cosas muy importantes para estar aquí con nosotros y engalanarnos con su presencia. Así que para todos, saludos, abrazos y bendiciones, pero sobre todo, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al honorable señor Jacob Carrera Spooner, magistrado del Tribunal Electoral. Damas y caballeros, es momento de este intermedio importante en el marco de este acto inaugural y es un honor presentar la participación del Grupo Cámara de la Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida por el maestro de maestros, Ovidio Castillo.
Muchísimas gracias al grupo de cámara de la Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida a este grupo selecto por el maestro Ovidio Castillo. Damas y caballeros, dando continuidad a este acto protocolar de inauguración de este tercer foro que retoma la presencialidad después del escenario que nos tocó vivir a nivel de Panamá y el mundo. Queremos invitar de inmediato a la doctora Olda Cano, rectora interina de la Universidad Autónoma de Chiriquí, para dirigir importante mensaje. Bien, es momento de llamar a la rectora Nixa Negui de Ríos, quien inicialmente, como universidades organizadoras, tendrá el espacio en este momento para dirigirse en el marco de este tercer foro jurídico. Gracias. Buenas tardes. Rompo el protocolo para felicitar al maestro Ovidio Castillo. Qué placer oírlos a ustedes. Empezar este magno evento con el socavón de Canajagua, pero interpretado de esta maravillosa manera clásica que me complace tanto ver cómo estamos creciendo y evolucionando. Gracias, maestro Castillo. Qué placer. Buenas tardes a todos. Es un gran honor para mí darles la más cordial bienvenida al Foro Jurídico Nacional 2023, homenaje a grandes maestros del derecho, a los conferencistas, docentes, estudiantes e invitados especiales. En este evento reunimos a los más destacados expertos en el campo del derecho para compartir conocimientos, debatir y explorar soluciones a los desafíos más relevantes de nuestra sociedad. Su presencia hoy aquí es una muestra de su compromiso y dedicación a la mejora del sistema jurídico. Estamos seguros que de sus experiencias y perspectivas enriquecerán nuestras discusiones y ayudarán a avanzar en la búsqueda de soluciones innovadoras y efectivas. Quiero felicitar al magistrado licenciado Jacob Carreras Puner y su equipo de servicios académicos de Panamá por la organización de este importante evento, al Tribunal Electoral por su apoyo, al vicerrector académico de la Universidad Tecnológico Teima, Fernando Cedeño, y su equipo colaborador, también a todas las universidades hermanas e instituciones que están auspiciando la transferencia de importantes conocimientos, la Universidad Autónoma de Chiriquí, que quiero felicitar hoy por la muy excelente, transparente elección en el día de ayer, que tuve el placer de ser observadora, y a la magistra por ser nuevamente reelecta por 5 años más, Telvina Medianeros de Bonagas. A la Universidad Internacional Nueva Luz, a la Universidad Latina, a la Universidad de San Juan de la Cruz, a la Universidad ISAE, a la Universidad Iberoamericana de Panamá. Gran alegría nos embarga al rendir homenaje a grandes maestros del derecho, como la doctora Aura Emérita de Villalaz. Ella ha sido reconocida por su destacada trayectoria en el ámbito del derecho y la política en el país. Conocida por su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la protección de los derechos humanos. Hoy nos acompaña la doctora Esmeralda Arosemena de Troitiño, destacada en la historia del derecho en Panamá, y ha contribuido significativamente al desarrollo del sistema judicial en el país. Su compromiso con la justicia y los derechos humanos la convierten en una inspiración para los profesionales del derecho en todo el mundo. Nos representó muy dignamente como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, doctora. Y el doctor Miguel Antonio Bernal, gran amigo de esta casa, siempre acompañándonos en todas nuestras luchas y devenires, ha sido un activista incansable en la lucha por la justicia y la transparencia en el país. Su compromiso con la democracia y los derechos humanos lo convierten en una figura inspiradora para los ciudadanos y profesionales de derecho en Panamá.
Les agradezco a los tres por acudir a nuestra invitación y por contribuir con sus conocimientos a hacer de este foro un evento que seguro dejará huellas en sus participantes. En esta oportunidad quiero referirme a un tema que me está quitando el sueño, les confieso, y es el tema de la inteligencia artificial. Como persona y rectora de la Universidad Tecnológica OTEIMA, he analizado cómo impactará la inteligencia artificial a todos los sectores del mundo, de nuestra comunidad. Especialmente hoy me referiré al sector jurídico y legal, donde ustedes se desempeñan. Y quiero citar algunos beneficios de los muchos que la inteligencia artificial para juristas y abogados presenta. La automatización de tareas rutinarias. La inteligencia artificial puede automatizar tareas rutinarias y repetitivas, como la revisión de documentos legales, lo que les va a ahorrar mucho tiempo y reduce el riesgo de errores humanos. Análisis de grandes volúmenes de datos. La inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos para encontrar patrones y tendencias, lo que puede ayudar a los juristas y abogados a tomar decisiones informadas y basadas en datos. La búsqueda y recuperación de información les va a ayudar a encontrar esta información relevante en grandes bases de datos, lo que les va a ahorrar mucho tiempo y mejorar la eficiencia. Y así puedo seguir. La inteligencia artificial también puede dar asesoramiento legal automatizado. Bueno, no va a ser como lo que ustedes pueden darle de manera personalizada, pero créanme que mucha gente va a acudir a la inteligencia artificial para encontrar algún consejo que ustedes van a tener posiblemente que corroborar o debatir. La predicción de resultados judiciales, la mejora en la precisión y calidad del trabajo legal. Créanme que quiero que como profesores, estudiantes y en general, tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a este tema porque sí puede ayudar muchísimo. Sé que en este auditorio hay personas que aún no han realizado cómo la inteligencia artificial les cambiará la vida. Y me gustaría darles un ejemplo que me tocó vivir y que tal vez pueda servirles a ustedes para realizar que no podemos rechazar o ignorar los cambios tecnológicos. Más bien tenemos que sumarnos a ellos. Bueno, los pocos, creo yo, que estamos aquí, que conocimos y utilizamos la máquina de escribir para levantar texto, en aquella época quedamos muy impactados cuando la Remington, ¿se acuerdan? Y la IBM sacaron la bendita máquina de escribir electrónica. Ya hasta nos hemos olvidado y muchos nos conocen la palabra que no conocieron. ¿Se acuerdan ustedes? Touch and go. Esa tiza que utilizábamos para borrar cuando cometíamos errores en las múltiples páginas que teníamos que sacar. Un horror. Bueno, con la máquina de escribir electrónica pudimos prescindir de esa cantidad de copias, de páginas que había que hacer para sacar duplicados. Fue entonces algo novedoso, que pensábamos iba a desplazar mucha gente, porque ya no se requería dedicar tanto tiempo a levantar texto en máquina de escribir. Horror. Resultó que este invento palideció ante los cambios que vinieron cuando conocimos las procesadoras de palabra. Y allí nuevamente estremecimos los que teníamos que ver con letras, especialmente aquella profesión de secretaria que prácticamente ya no existe. Cada ejecutivo hoy en día tiene que manejar sus textos a través de la computadora. Esto ha facilitado enormemente el trabajo y por supuesto eliminado mano de obra y aumentado la productividad de los individuos. Imagínense ese pequeño cambio, pasar de la máquina de escribir a la procesadora de texto, es nada con relación al tema de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial nos va a estremecer
créanme, un cataclismo. Ya nos está estremeciendo. Yo me encuentro todos los días, estoy consultándole algo a la inteligencia artificial. Me está facilitando muchas cosas. Y les voy a contar que lo puse a prueba cuando me hablaron de esto. Yo no podía creer y le digo, yo voy a ver qué tanto sabe esto, le voy a poner algo difícil. Y ustedes saben que nosotros damos todos los años, entregamos un premio al inmigrante ideal. Y yo me voy a provincias centrales, allá a mi tierra, y consigo a alguien que me haga una décima. El año pasado fue dedicada al señor Bryce Peterson. Entonces le digo, le voy a poner algo difícil, inteligencia artificial, algo que aquí, como decimos nosotros, la va a coser. Y le escribí simplemente esto: quiero una décima al señor, voy a develar el nombre, Espiro Mamay. Estoy pensando dedicarle este año el evento. Digo, esto no lo va a poder hacer. Bueno, casi me caigo de la silla. Cuando a los 3 minutos, empieza a escribir. Me escribió una décima con la rima, o sea que las décimas tienen que tener su rima y totalmente coherente, donde decía: un joven llegó a los tantos años a Panamá, fundó una empresa que ha dado mucho trabajo, ha sido una persona que ha sido luchadora, griego, casado con una chiricana. Yo digo, esto es como brujería, esto parece una brujería, pero yo no me imaginaba jamás que un tema como ese lo iba a poder manejar. Bueno, y así sucesivamente desde entonces. Créanme que día a día tengo algo que preguntarle a la inteligencia artificial, y yo espero que ustedes también lo hagan, porque es una herramienta que nos va a permitir ganar mucho dinero, mucho tiempo, pero es para aumentar nuestra cultura general. Vamos a tener más tiempo para conocer más sobre temas que a lo mejor desconocíamos, porque ya no tenemos que invertir tanto tiempo en investigar cuestiones que tienen que ver sobre jurisprudencia, etcétera, y así poder utilizar al máximo lo que la inteligencia artificial nos proporciona. Miren, herramientas como ese famoso chat GPT, acuérdense, chat GPT, yo me lo grabé, chat gato, perro, tiburón, porque ¿cómo me voy a acordar de esto? Chat GPT y otras herramientas disponibles solamente pueden ser útiles si sabemos formular preguntas inteligentes, proporcionándole contenido pertinente para que su respuesta sea rica en la información que necesita. Ella no va a coger de la mano y decir: tú necesitas saber tal cosa. Tú tienes que saber preguntar específicamente el tema para que ella busque lo que ya está escrito o ya está investigado. Por eso no podemos descuidar las prácticas que aumentan nuestra capacidad de dialogar, de debatir ideas, lo que estamos haciendo, conversar, escuchar, comunicarnos. Una de estas prácticas que ahora más que nunca debemos reforzar es la permanente lectura de libros sobre nuestra profesión, pero también de ciencia ficción y otros temas, porque así compartimos y vivimos múltiples experiencias que nos proporcionan momentos de reflexión para llegar a conclusiones que solo la mente humana, nutrida de experiencia y conocimiento, puede alcanzar finalmente. Aprovecho este momento para invitarles a todos a participar en el círculo de lectores que estamos reanudando después de la pandemia, y que mañana, viernes 28 de abril, iniciará y analizará la obra Mirando atrás desde el año 2000 a 1887. Si lees 100 libros, vivirás 100 vidas. Es un proverbio chino de autor desconocido que nos recuerda la importancia de la lectura y de estar abiertos a nuevas ideas y perspectivas, ya que nos permite ampliar nuestra experiencia y comprensión del mundo que nos rodea.
Bienvenidos todos a este Foro Jurídico 2023, homenaje a grandes maestros del derecho, donde nos vamos a nutrir de conocimiento que estoy segura no están aún disponibles en el chat GPT, o por lo menos no con el entusiasmo que nos lo compartirán los doctores Bernal Villalaz y Troitiño. Muchas gracias. Es momento de las palabras por la doctora Olda Cano, rectora actualmente interina de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Muy buenas tardes, magistrado Jacob Carrera Spooner, doctora Nixia de Ríos, rectora de la Universidad Tecnológica de Oteima, homenajeados en esta tarde, público en general, instituciones que nos acompañan, universidades que nos representan. Para mí es un honor representar esta tarde a la Magister Etelvina Medianero de Monagas, que como mencionó la doctora Nixa, fue reelecta por 5 años más, y para mí es un honor dirigirme a todos ustedes dándole la bienvenida a este tercer Foro Jurídico 2023. Para la Universidad Autónoma de Chiriquí, participar en este tipo de foros nos enaltece porque tenemos una facultad de Derecho muy robusta, dirigida por el decano Roosevelt Cabrera, quien en estos últimos años como decano ha podido enaltecer las diferentes carreras y crear nuevas carreras en la Universidad Autónoma de Chiriquí, que nosotros como institución a nivel superior compartimos con toda la comunidad chiricana, con toda la comunidad nacional e internacional. Tanto es así que nosotros creamos el doctorado en Derecho y nuestros estudiantes han sido estudiantes panameños, han sido magistrados de la Corte Suprema de Justicia, han sido profesionales de Derecho del órgano judicial, al igual que profesionales del derecho a nivel internacional, donde hemos tenido la participación de doctores de Derecho a nivel internacional dentro de nuestro programa que se dictó de manera virtual. Y estas prácticas que desarrollamos en la Universidad Autónoma de Chiriquí también son desarrolladas por las diferentes universidades de nuestro país. Tanto es así que hemos pasado por un proceso de reacreditación. Las universidades panameñas reacreditadas por el CONEAUPA, de tal manera que esta autoevaluación que desarrollamos en este año 2022 nos sirvió para determinar nuestras fortalezas, que fueron muchas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y amenazas, y así poder hacer un plan de mejoramiento para que nosotros podamos brindarles a nuestros estudiantes, que son la razón de ser de toda institución a nivel superior, todas las herramientas y una calidad en ese mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente yo soy la vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Estuve encargada de este proceso en la Universidad Autónoma de Chiriquí, al igual que sucedió en las otras universidades públicas y privadas del país. Y nos sentimos orgullosos de ser reacreditados. Pero hoy, participando en esta bienvenida con ustedes y en esta apertura e inauguración de este foro tan importante, Foro Jurídico 2023, tenemos muy buenas noticias que queremos compartir con ustedes en el área del derecho. La semana pasada, hace poco, pudimos aprobar en el Consejo Académico 11 programas nuevos en Derecho, en maestrías en Derecho de diferentes áreas, en conjunto con convenio con el órgano judicial y con el INEC.
de Nicaragua, que es el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica de Managua, Nicaragua. Por mencionar algunos de estos programas, para aquellos que les interese, tenemos la maestría en Ciencias Penales, maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio, maestría en Derecho Internacional, maestría en Criminología, maestría en Derecho Penitenciario y Ejecución de la Sentencia, maestría en Derecho Administrativo, maestría Penal y Derecho Procesal Penal, maestría en Cooperación Jurídica Internacional Penal, maestría en Derecho Tributario, maestría en Derecho Empresarial y maestría en Cumplimiento, Normativa, Transparencia y Buen Gobierno. Lo interesante de estos programas, y que ya lo hemos iniciado y ya hemos tenido estudiantes con doble titulación, es precisamente la novedad de la doble titulación en ese título universitario, y estas maestrías son totalmente virtuales. ¿Y por qué lo menciono? Porque considero la importancia de esa capacitación y siempre esa actualización de la parte jurídica de todos los profesionales del derecho, y estas buenas prácticas debemos compartirlas con todas las universidades del país y las universidades internacionales. También quisiera mencionar que nosotros hemos creado, porque tenemos un parque científico donde tenemos 37 centros de investigación y 6 institutos, y uno de ellos es el Instituto de Derechos Humanos. El propósito de este instituto es hacer investigación en derechos humanos y llegar a las publicaciones de estas investigaciones de tal manera que la comunidad panameña, la comunidad de nuestro país, nacional e internacional, puedan conocer todo lo que sucede y todas las violaciones de los derechos humanos y cómo nosotros podemos prevenir estas violaciones de los derechos humanos. Entonces, eso es la síntesis de una institución a nivel superior, y participar en un foro de esta magnitud enaltece tanto al Tribunal Electoral, enaltece a las universidades participantes, enaltece a todas las instituciones jurídicas o no jurídicas, pero todas las instituciones participantes en este foro, en capacitaciones que son necesarias para nuestro país. Para mí es un orgullo estar aquí representando a la rectora, la máxima autoridad de la Universidad Autónoma de Chiriquí, de tal manera que podamos compartir estos conocimientos con todos ustedes y también compartir esas buenas prácticas que nos destacan en todas las instituciones a nivel superior. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a la doctora Ríos por el trabajo que ella realiza en la Universidad Tecnológica Oteima, al igual que a los rectores de todas las universidades representantes en este foro jurídico. Y felicitar sobre todo al magistrado Carrera, Spooner, por este gran trabajo en la organización. No es fácil organizar un foro jurídico de esta altura y no se logra si no hay un trabajo en equipo. Y eso es lo que debe destacar a toda institución, sea de nivel superior o una institución gubernamental o no gubernamental. El trabajo en equipo es esencial, la colaboración es esencial, y lo hemos notado esta tarde con este Foro Jurídico 2023. Y sobre todo que hay que destacar a las personas y los profesionales en vida por su gran trayectoria y por el esfuerzo y el trabajo que es meritorio, y que nosotros como ciudadanos y como profesionales debemos de seguir esa trayectoria y aprovechar esos conocimientos que ustedes van a transmitir esta tarde.
Les agradezco a todos ustedes la presencia y con estas palabras tengo el honor de declarar inaugurado este Foro Jurídico 2023. Muchas gracias. Damas y caballeros, y quienes nos siguen a través de las redes oficiales en este acto inaugural, pasamos de inmediato a escuchar nuestras gloriosas notas del himno nacional, interpretadas por el grupo de cámara de la Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida por el maestro Ovidio Castillo. Continuamos en el desarrollo de este tercer foro jurídico bajo el lema Homenaje a grandes maestros del derecho. En el desarrollo de este evento, el tercer foro jurídico reconoce a panameños con una trayectoria destacada, brindando grandes aportes durante sus años de servicio y dejando huellas duraderas en la Academia Jurídica Nacional e Internacional. Miremos en este video de quién se trata. Miguel Antonio Bernal Villalaz
Nace en el Hospital Santo Tomás de la ciudad de Panamá el 31 de octubre de 1949, de madre Ana Concepción Villalas, originaria de la Villa de los Santos. Su padre, Teodosio Antonio Bernal Candanedo, Bien, damas y caballeros, vamos a compartir en segundos este recuento que se presenta a través de este video, la trayectoria de este ilustre panameño, que estaremos compartiendo detalle a detalle, recogiendo toda la historia, ese aporte, ese legado que ha hecho, esa contribución significativa. Así que vamos a compartir de inmediato, agradeciendo a todas las universidades auspiciadoras también de esta agenda: Universidad Internacional Nueva Luz, Universidad Latina de Panamá, Universidad Iberoamericana de Panamá, ISAE Universidad y la Universidad San Juan de la Cruz, Costa Rica. De igual manera, a nuestras instituciones auspiciadoras, como lo son Colegio Nacional de Abogados, Tribunal de Cuentas, Contraloría General de la República, Instituto de Costa Rica para la Promoción del Derecho Procesal. El 31 de octubre de La Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional, Registro Público, Fiscalía General de Cuentas, Feria de las Flores y el Café en Molete, la Asociación Panameña de Derecho y de la Constitucional. vigencia del Estado de Derecho. Ha sido formador de generaciones de abogados en sus casi 50 años de docencia. En sus propias palabras, aprendí la dignidad en mi casa. Combatió frontalmente el régimen militar panameño, por lo cual fue perseguido y exiliado 2 veces. En diciembre de 1979, en una manifestación, fue brutalmente golpeado por miembros de la Guardia Nacional que casi lo matan, pero eso no lo detuvo. Continuó su lucha por la democracia y los derechos humanos y en 1986 el gobierno militar le impuso una multa de $2.500 por atreverse a denunciar públicamente las conexiones de los carteles de la droga. Esta multa la pagó con 300.000 monedas de centavo que recogió del pueblo en una campaña que llamó Centavos de la Dignidad. Ese mismo año fue encarcelado sin juicio en una celda de alta seguridad en la prisión del Renacer y en julio de 1987 lo hirieron de bala en la primera manifestación masiva contra la dictadura. La Autoridad Nacional de Servicios Públicos, el Instituto Panameño de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena y el Colegio de Notarios Públicos de Panamá. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Burdeos, Francia. Doctor honoris causa de la Universidad Bethlehem, Pensilvania. Condecorado con la Orden de las Palmas Académicas por la República Francesa en el grado de comendador. Catedrático titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá de las materias Ciencia Política, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Ha sido profesor además en Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Davidson College, Carolina del Norte, Lehigh University, Bethlehem, Pensilvania, Moravian College, Allentown, Pensilvania, Florida State University, Panamá, profesor de doctorado de Derecho en la Universidad Santa María la Antigua. Ha sido becario de la OEA, Francia, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Israel, presidente del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, presidente del Movimiento Nueva Universidad, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, del cual ha sido miembro y presidente del Tribunal de Honor, académico y miembro del número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, director del programa radial cotidiano de análisis y comentarios Alternativa. Se transmite de lunes a viernes en la exitosa radio de 1 a 2 p.m., columnista semanal del diario El Siglo. Entre sus obras se destacan Síntesis de Derecho Internacional Público, Militarismo y Administración de Justicia, Constituyente y Democracia, Evolución Constitucional de Panamá desde la separación, Reforma o Constituyente, Las Letanías de Miguel Antonio. Es por esto que el Tercer Foro Jurídico Nacional le brinda un homenaje a este gran maestro del derecho nacional. De todas las instituciones que Miguel Antonio Bernal Villalas nace en el Hospital Santo Tomás de la ciudad de Panamá el 31 de octubre de 1949, de madre Ana Concepción Villalas, originaria de la Villa de los Santos. Su padre, Teodosio Antonio Bernal Candanedo, con gratos recuerdos de su niñez. Este constitucionalista, politólogo y luchador en pro de las libertades democráticas
democráticas y de la vigencia del Estado de Derecho. Ha sido formador de generaciones de abogados en sus casi 50 años de docencia. En sus propias palabras, aprendí la dignidad en mi casa. Combatió frontalmente el régimen militar panameño, por lo cual fue perseguido y exiliado 2 veces. En diciembre de 1979, en una manifestación, fue brutalmente golpeado por miembros de la Guardia Nacional que casi lo matan, pero eso no lo detuvo. Continuó su lucha por la democracia y los derechos humanos y en 1986 el gobierno militar le impuso una multa de $2.500 por atreverse a denunciar públicamente las conexiones de los carteles de la droga. Esta multa la pagó con 300.000 monedas de centavo que recogió del pueblo en una campaña que llamó Centavos de la Dignidad. Ese mismo año fue encarcelado sin juicio en una celda de alta seguridad en la prisión del Renacer y en junio de 1987 le hirieron de bala en la primera manifestación masiva contra la dictadura. Entre sus logros profesionales, licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Burdeos, Francia, licenciado en Ciencias Políticas, Instituto de Estudios Políticos, Burdeos, Francia, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Burdeos, Francia, doctor honoris causa de la Universidad Bethlehem, Pensilvania, condecorado con la Orden de las Palmas Académicas por la República Francesa en el grado de comendador, catedrático titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá en las materias Ciencia Política, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Ha sido profesor además de Universidad Nacional Autónoma de México, las palabras del doctor Miguel Antonio Bernal, que estará dirigiendo al doctor Pensilvania, Moravian College, Allentown, Pensilvania, Florida State University, Panamá, profesor de doctorado de Derecho en la Universidad Santa María la Antigua. Ha sido becario de la ONU, OEA, Fulbright, Francia, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Israel, presidente del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, presidente del Movimiento Nueva Universidad, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, del cual ha sido miembro y presidente del Tribunal de Honor, académico y miembro del número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, director del programa radial cotidiano de análisis y comentarios Alternativa. Se transmite de lunes a viernes en Exitosa Radio, de 1 a 2 p.m., columnista semanal del diario El Siglo. Entre sus obras se destacan Síntesis de Derecho Internacional Público, Militarismo y Administración de Justicia, Constituyente y Democracia, Evolución Constitucional de Panamá desde la separación, Reforma o Constituyente, Las Letanías de Miguel Antonio. Es por esto que el Tercer Foro Jurídico Nacional le brinda un homenaje a este gran maestro del derecho nacional. Miguel Antonio Bernal Villalaz nace en el Hospital Santo Tomás de la ciudad de Panamá el 31 de octubre de 1949, de madre Ana Concepción Villalaz, originaria de la Villa de los Santos. Su padre, Teodosio Antonio Bernal Candanedo, con gratos recuerdos de su niñez. Este constitucionalista, politólogo y luchador en pro de las libertades democráticas y de la vigencia del Estado de Derecho, ha sido formador de generaciones de abogados en sus casi 50 años de docencia. En sus propias palabras, aprendí la dignidad en mi casa. Combatió frontalmente el régimen militar panameño, por lo cual fue perseguido y exiliado 2 veces. En diciembre de 1979, en una manifestación, fue brutalmente golpeado por miembros de la Guardia Nacional que casi lo matan, pero eso no lo detuvo. Continuó su lucha por la democracia y los derechos humanos y en 1986 el gobierno militar le impuso una multa de $2.500 por atreverse a denunciar públicamente las conexiones de los carteles de la droga. Esta multa la pagó con 300.000 monedas de centavo que recogió del pueblo en una campaña que llamó Centavos de la Dignidad. Ese mismo año fue encarcelado sin juicio en una celda de alta seguridad en la prisión del Renacer y en junio de 1987 lo hirieron de bala en la primera manifestación masiva contra la dictadura. Entre sus logros profesionales, licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Burdeos, Francia, licenciado en Ciencias Políticas, Instituto de Estudios Políticos, Burdeos, Francia, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Burdeos, Francia, doctor honoris causa de la Universidad Bethlehem, Pensilvania, condecorado con la Orden de las Palmas Académicas por la República Francesa en el grado de comendador, catedrático titular de la Merecido el reconocimiento para el doctor Miguel Antonio Bernal, adquirido
exista con la libertad de expresión, democracia y derechos del ciudadano en nuestro país. En breve estaremos compartiendo ya. Vamos a compartir de inmediato este video que recoge la trayectoria de este ilustre panameño que no solamente es agitado en la práctica del derecho en nuestro país, sino también en otros escenarios. Miguel Antonio Bernal Villalaz nace en el Hospital Santo Tomás de la ciudad de Panamá el 31 de octubre de 1949, de madre Ana Concepción Villalaz, originaria de la Villa de los Santos. Su padre, Teodosio Antonio Bernal Candanero, con gratos recuerdos de su niñez. Este constitucionalista, politólogo y luchador en pro de las libertades democráticas y de la vigencia del Estado de Derecho, ha sido formador de generaciones de abogados en sus casi 50 años de docencia. En sus propias palabras, aprendí la dignidad en mi casa. Combatió frontalmente el régimen militar panameño, por lo cual fue perseguido y exiliado 2 veces. En diciembre de 1979, en una manifestación, fue brutalmente golpeado por miembros de la Guardia Nacional que casi lo matan, pero eso no lo detuvo. Continuó su lucha por la democracia y los derechos humanos, y en 1986, el gobierno militar le impuso una multa de $2.500 por atreverse a denunciar públicamente las conexiones de los carteles de la droga. Esta multa la pagó con 300.000 monedas de centavos que recogió del pueblo en una campaña que llamó Centavos de la Dignidad. Ese mismo año fue encarcelado, sin juicio, en una celda de alta seguridad en la prisión del Renacer, y en julio de 1987 lo hirieron de bala en la primera manifestación masiva contra la dictadura. Entre sus logros profesionales, licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Burdeos, Francia, licenciado en Ciencias Políticas, Instituto de Estudios Políticos, Burdeos, Francia, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Burdeos, Francia, doctor honoris causa de la Universidad Bethlehem, Pensilvania, condecorado con la Orden de las Palmas Académicas por la República Francesa en el grado de comendador, catedrático titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá en las materias Ciencia Política, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Ha sido profesor además en Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Davidson College, Carolina del Norte, Lehigh University, Bethlehem, Pensilvania, Moravian College, Allentown, Pensilvania, Florida State University, Panamá, profesor de doctorado de Derecho en la Universidad Santa María la Antigua. Ha sido becario de la ONU, OEA, Fulbright, Francia, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Israel, presidente del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, presidente del Movimiento Nueva Universidad, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, el cual ha sido miembro y presidente del Tribunal de Honor, académico y miembro del número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional Comparado, director del programa radial cotidiano de análisis y comentarios Alternativa. Se transmite de lunes a viernes en la exitosa radio de 1 a 2 p.m. Columnista semanal del Diario del Siglo. Entre sus obras se destacan Síntesis de Derecho Internacional Público, Militarismo y Administración de Justicia, Constituyente y Democracia, Evolución Constitucional de Panamá desde la separación, Reforma o Constituyente, Las pestañas de Miguel Antonio. Es por esto que el Tercer Foro Jurídico Nacional le brinda un homenaje a este gran maestro del derecho nacional. Miguel Antonio Bernal Villalaz nace en el Hospital Santo Tomás de la ciudad de Panamá el 31 de octubre de 1949, de madre Ana Concepción Villalaz, originaria de la Villa de los Santos. Su padre, Teodosio Antonio Bernal Candanero, con gratos recuerdos de su niñez. Este constitucionalista, politólogo y luchador en pro de las libertades democráticas y de la vigencia del Estado de Derecho, ha sido formador de generaciones de abogados en sus casi 50 años de docencia. En sus propias palabras, aprendí la dignidad en mi casa. Combatió frontalmente el régimen militar panameño, por lo cual fue perseguido y exiliado 2 veces. En diciembre de 1979, en una manifestación, fue brutalmente golpeado por miembros de la Guardia Nacional que casi lo matan, pero eso no lo detuvo. Continuó su lucha por la democracia y los derechos humanos, y en 1986, el gobierno militar le impuso una multa de $2.500 por atreverse a denunciar públicamente las conexiones de los carteles de la droga. Esta multa la pagó con 300.000
Moneda a esta Sesentano, primera que etapa recogió de del este pueblo foro en una jurídico campaña que llamó que Centavos de la implicaba el Dignidad. acto Ese mismo protocolar, año este fue merecido encarcelado, sin juicio, reconocimiento en una que celda de se alta seguridad realizara al en la doctor Miguel prisión del Antonio Rancel, Bernal, y en que junio como de mencionamos aquí lucha 1987 por la lo libertad de hirieron de bala expresión, en la la primera democracia y los manifestación derechos masiva del contra la ciudadano. dictadura. En este Entre sus momento, logros y es justamente profesionales, la licenciado primera en Derecho, ponencia Facultad de del Derecho día de la Fernando. Universidad de Burdeos, Francia, licenciado en Ciencias Políticas, Muchísimas Instituto de Estudios gracias, Políticos, Burdeos, Miguel, Francia, definitivamente. doctor en Ciencias Políticas por la Ya es hora Universidad de entrar Burdeos, en Francia, materia. doctor Tenemos honoris causa de la público Universidad aquí Bethlehem, esperando Pensilvania. información que van a compartir nuestros invitados. Y qué mejor forma de iniciar esta segunda etapa de la jornada vespertina con la intervención del homenajeado de este día. Estamos hablando del doctor Miguel Antonio Bernal, quien presentará de inmediato el tema Constitución y Poder Constituyente. Es la primera ponencia de esta primera jornada que mañana continuará desde muy temprano. Doctor, bienvenido. Anunciamos a todos los expositores que se le ha concedido 30 minutos para el desarrollo de los temas. Al restar 5 minutos en la pantalla del fondo, se estará anunciando para dar continuidad a los siguientes invitados y al desarrollo de este importante evento. Bienvenido, doctor Bernal. Nuevamente buenas tardes y muchas gracias una vez más por tan inmerecido homenaje. He intitulado mi exposición en este tercer foro jurídico nacional Constitución y Poder Constituyente, al umbral de un proceso electoral. Al abordar y desarrollar el tema Constitución y Poder Constituyente al umbral de un proceso electoral, lo hago bajo la premisa ciudadana y académica que de una vez por todas se abra el debate sobre la necesidad de dar forma a las instituciones y a los órganos de un Estado constitucional democrático de derecho todavía ausente de nuestras playas. La obligatoriedad a que se reconozcan y garanticen los derechos y garantías fundamentales, que se recoja el sentimiento constitucional como elemento importante, sin por ello descartar la racionalidad, la adhesión a un verdadero sistema constitucional emanado del poder ciudadano, en el que se respete ante todo la dignidad de la persona humana y por ende los derechos humanos, sociales, políticos y culturales, y una efectiva separación de los órganos del Estado, además de un papel determinante del poder ciudadano y de los controles ciudadanos para con el poder político. El tema es sin duda complejo, y más en una sociedad como la nuestra, que atraviesa por una profunda crisis de principios y valores, de ética, de misión y de visión. Desde la imposición dictatorial en 1972 de la Constitución militarista aún vigente, nuestra sociedad no puede alcanzar un verdadero Estado de Derecho en el que la Constitución sea la que rige el ordenamiento jurídico o el orden de los principios racionales, fruto de un continuo proceso de adhesión, actuación y adaptación. No podemos considerar la Constitución impuesta como ley fundamental, puesto que no ha sido el resultado del ejercicio pleno del poder ciudadano, que es hoy la base de un régimen democrático participativo. No podemos tampoco permitirnos seguir con una Constitución que es únicamente garantía para el poder y no garantía ciudadana contra el poder político. Ni tampoco podemos dejar de ser exigentes en que hagamos los cambios ni aplicando el derecho y no violando el derecho. La esencia de la ley, se nos dice, la esencia de la ley fundamental reside sobre todo en el hecho de que nadie tiene derecho y o poderes sobre ella. Coincido
con el profesor Danilo Castellano, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Udine, cuando nos enseña que, y cito, la Constitución puede ser considerada fuente primaria del derecho y aún la ciencia y el arte constitucionales, solamente si la política, la más espinosa de las ciencias, se considera como lo que es, vía para individuar el fin de la comunidad política y la regla del ejercicio del poder, que, como enseñó San Agustín, es la justicia. El poder constituyente, que es el idóneo para originar un ordenamiento jurídico, en este caso, es propiamente el poder ordenador. No solo el poder de hacer la Constitución, sino el poder de encontrar y eventualmente elaborar en las situaciones históricas y sociales contingentes los instrumentos para obtener rápida y eficazmente el bien propio. Esto es natural de todo hombre y por ello común a todos los hombres. La Constitución necesariamente debe ser considerada como un pacto social, o sea, un contrato. Partiendo de estas apretadas premisas teórico-doctrinales, planteo lo siguiente como puntos de partida para un debate nacional que debe darse entre todos los hombres y mujeres de nuestro país. Primero, hay que lograr que Panamá funcione, por lo cual la sociedad debe darse un nuevo rumbo. Durante las 3 últimas décadas, los innumerables desaciertos en la formulación y práctica de políticas gubernamentales y la implantación de modelos de desarrollo ajenos a nuestra realidad han alejado a nuestro país, Panamá, de toda posibilidad para lograr mejores niveles de bienestar colectivo, empezando por una mejor y digna calidad de vida para todos. Segundo, es urgente adoptar una nueva política para una nueva sociedad, en la que de una vez por todas el mérito prive sobre el privilegio, que adquiera nuevas formas en el hacer y en el quehacer políticos, con un ejercicio pleno del poder ciudadano y sí, con la participación comprometida de la ciudadanía. Es urgente, entonces, erradicar de tajo las prebendas y privilegios de unos cuantos que perjudican a muchos. Tercero, tenemos que encaminarnos hacia una transición política con rumbo y estabilidad, para poder así propiciar los cambios que la sociedad requiere para contar con un país que realmente tenga rumbo y estabilidad. La transformación estructural que se requiere es profunda, compleja, por lo que debe basarse en la participación plena de la sociedad para que alcance éxito. Cuarto, el poder ciudadano como instrumento de la sociedad por la sociedad. El ejercicio del poder ciudadano debe aspirar a ser el enlace entre la sociedad y el poder institucional, el instrumento político de la nueva sociedad para concertar la voluntad y la acción de quienes deseen participar y colaborar en la tarea de forjar y desarrollar un nuevo rumbo para nuestra formación social. Para ello es determinante que seamos ante todo panameños. Y digo esto con mayor énfasis frente a los ajes perpetrados por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia en contra de nuestro país y de nuestra nacionalidad y de nuestra identidad, ante lo cual creo que debemos reaccionar con patriotismo, recordando la enseñanza de Justo Arosemena en carta dirigida a don Santiago de la Guardia en 1862. Recuerde usted, don Santiago de la Guardia, que yo antes que colombiano soy ante todo panameño. Y no podemos nosotros permitir, como ha ocurrido, que no haya una reacción común de todos, sin distinción, frente a estas pretensiones, tanto del señor canciller como el silencio cómplice del presidente de Colombia. Quinto, lograr el fortalecimiento de la sociedad civil. La sociedad civil debe ser fuente originaria de la energía que nutra el poder político y referente ético
de legitimidad en su ejercicio. Ningún proyecto político puede prosperar y mantener vigencia con estabilidad y legitimidad si no tiene como sustento el interés y la participación de los sectores mayoritarios de la sociedad. Sexto, saneamiento de la política. La política es ante todo arreglo pacífico de controversias y no choque entre fuerzas ciegas. Entendemos que implica el ejercicio prudente y oportuno del poder que pone a nuestra y cuando se hace uso de los instrumentos que pone a nuestro alcance, la solución de los conflictos pasa al plano de lo posible y en ese sentido se deben de orientar la democracia, un concepto que se agota en los cargos de diputados, alcaldes, representantes, presidente. En el gobierno o en el ejercicio del poder público, la democracia es una forma de vida que se traduce en una participación activa y sistemática de las mayorías en las decisiones que transforman la estructura social en forma permanente. 8. Respeto de la libertad e igualdad. La libertad y la justicia social son principios inseparables que se encuentran o que encuentran su expresión en un Estado de Derecho. El fortalecimiento de la sociedad civil solo puede darse con mujeres y hombres libres en una sociedad justa, pues una sociedad marcada por la pobreza y la exclusión de la mayoría no puede garantizar el ejercicio pleno de las libertades ciudadanas. 9. Defensa de la justicia y seguridad y derechos humanos. Los desequilibrios y desigualdades en las relaciones humanas dan como lógica consecuencia la injusticia y por ende agravios y resentimientos. La idea de justicia parte del reconocimiento que en dichas relaciones debe primar el principio de solidaridad y de que cada quien reciba lo que le corresponde según su esfuerzo y de conformidad con lo que marca la ley. 10. Vuelta al patriotismo. Supeditado al principio de la solidaridad y hermandad de los pueblos de todo el mundo, creemos que somos el resultado y además una pieza clave de un proceso histórico de búsqueda y afirmación de nuestro ser. Debemos reconocer y afianzar el papel del pueblo panameño en el desarrollo de este proceso. 11. Por un Estado de Derecho socialmente responsable. Entendemos al Estado como una estructura social sujeta a reglas y a responsabilidades manifiestas que norman el comportamiento de los órganos mediante los cuales se ejerce el gobierno y regulan las relaciones entre las personas y entre estas y las instancias del poder público. Normas que derivan de las leyes que conforman el derecho vigente e imponen responsabilidades a partir de las cuales se asumen los derechos y se hacen exigibles las obligaciones en una sociedad civilizada. El Estado debe mantener los intereses públicos y el Estado debe estar determinado por la libertad y no la libertad por el Estado. De igual manera que deben ser las libertades las que pongan límites a las normas y no las normas a nuestras libertades. 12. Camino a una efectiva, real y verdadera división de poderes. El presidencialismo autoritario que hemos visto a lo largo de estas décadas y que estamos enfrentando más que nunca antes, motiva la puesta en práctica de un auténtico equilibrio de poderes para un ejercicio de poder de manera civilizada, democrática y apegada a un Estado constitucional de derecho. Debemos cuanto antes romper con el pseudoconstitucionalismo y ponerle coto al autoritarismo rampante. Descentralización eficaz. Es indispensable darle a las provincias y a los municipios una real autonomía financiera, política y funcional, la libertad en el ejercicio de sus atribuciones y que se establezcan mecanismos para su participación en la toma de decisiones que les afecten. Urge
la celebración de asambleas ciudadanas y cabildos para que se debatan los problemas comunitarios. 15. Perfeccionamiento de la sociedad. Para que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo, se necesita una política social de Estado que propicie la igualdad para toda la población y sea instrumento para lograr una mejor distribución de la riqueza nacional. La nueva política que postulamos busca garantizar los mínimos de bienestar social en materia de empleo, educación, salud, vivienda, alimentación y recreación de todos los panameños. 16. Progreso, pequeña y mediana del campo de la ciudad a participar y ecología renovadora, promover una nueva cultura ecológica en todos los niveles y ámbitos de la sociedad para incentivar la conservación y la explotación racional de nuestros recursos naturales es de suma importancia. Y en este punto me permito también hacer un llamado para que todos como ciudadanos nos informemos del leonino contrato con la minera. Yo no había leído nunca antes un contrato tan leonino y tan contrario a los intereses nacionales y de la población panameña. Y nosotros no podemos permitir que nos impongan algo así, en el cual no hemos tenido la menor participación porque todo se ha hecho a espalda de la ciudadanía, se ha firmado a espalda de la ciudadanía y están jugando con la consulta nacional y lo piensan pasar a través de sesiones extraordinarias en la Asamblea sin que la ciudadanía tenga un conocimiento claro a través de un verdadero debate nacional de lo que contiene un contrato que nos va a hacer un daño irreparable, no solamente en el terreno de lo ecológico, sino en lo social y sobre todo en el terreno mismo de la identidad nacional, puesto que el mismo le permite a una compañía que está en manos de gobiernos, gobierno de Singapur, gobierno de Corea del Sur y gobierno de Canadá, hacer lo que les dé la real gana con nuestra riqueza. Como decía Tupac Amaru, han venido a llevarse las mieles de nuestros panales y eso nosotros no lo podemos permitir bajo ningún concepto. Una vez más, tenemos que aprender a ser ante todo panameños. 19. Por una nueva ética política. El político y los servidores públicos, para ejercer con sentido ético la energía que el pueblo deposita en sus manos, deben apegarse estrictamente sus acciones a lo dispuesto por la ley, evitar las decisiones arbitrarias y caprichosas y confrontar cotidianamente sus propósitos con las directrices de la voluntad democrática que les asignó la responsabilidad de disponer y utilizar transitoriamente del poder emanado de la sociedad. Recordaba en un artículo que publiqué recientemente la enseñanza del filósofo español Fernando Savater, y cito: no hay ningún pueblo que haya preferido la mentira a la verdad. La mentira, como la cobardía y la avaricia, son debilidades y nadie las valora. Y añadía Savater: el corrupto aprovecha para jugar con ventaja. El corrupto sabe que hay otros que no son corruptos y se aprovecha de esa situación. Justo y preciso, subrayaba también, los políticos no tienen la obligación de ser buenos, sino que le corresponde a los ciudadanos establecer límites a su gestión. Si los políticos mandan mal, peor lo habremos hecho nosotros, que los hemos elegido y no los cambiamos. Esto me recuerda también la sabia enseñanza
de la autora francesa Simone de Beauvoir: el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Tenemos entonces que elevar a rango constitucional claro, inequívoco, y que no presta ningún tipo de interpretación acomodaticia, que los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les permita y no como está ocurriendo en la actualidad. 20, la instalación de un proceso constituyente originario inmediato. De igual manera que es imposible un Estado sin Constitución, también es imposible una Constitución sin Estado. No olvidemos que la Constitución es la puerta a través de la que el derecho entra en la vida del Estado. En otras palabras, el derecho en sí, no la norma, no es originado por el poder constituyente, sino que es su condición. Y de igual manera, el poder constituyente es el poder de constituirse, un hecho derivado de un acto voluntario, colectivo. Se ha dicho con justa razón, y cito, que el poder constituyente es la aurora de la normatividad. En los estertores de su mandato, Juan Carlos Varela Rodríguez propuso la convocatoria de una asamblea constituyente paralela, con base en lo previsto en el 314 de la Constitución vigente. Buscaba con ello darle vida al fracasado intento de la partidocracia de alcanzar, desde la perspectiva del catopardismo, es decir, del cambio para que nada cambie, a una reforma constitucional excluyente y manipulada, pero sin que se produjese ningún cambio. Afortunadamente no logró su propósito. La partidocracia nuestra aún promueve este proceso, y que fuera el mismo que en el 2004 se plasmó en la Constitución con el pacto de Martín Mireya y las reformas de entonces, y que arbitrariamente impuso dicho precepto con limitaciones al poder constituyente, en contradicción con el principio de que el poder público solo emana del pueblo. Recientemente también, en los estertores de este gobierno, Cortizo ha declarado que apoya una quinta papeleta, pero no para que nos demos una nueva Constitución, sino para reformar por quinta vez la actual, que cumplió recientemente 50 años de haber sido impuesta. Pretender restringir de esta manera, como lo intentan, el poder ciudadano y las atribuciones de una asamblea constituyente verdadera equivale a desvirtuarla y convertirla en una caricatura. La constituyente, y sobre todo el poder constituyente originario, no está sujeto a ninguna constitución. Ejerce su poder constituyente como una potestad absoluta y soberana que le permite, si lo estima conveniente, tomar otras determinaciones más allá de reformar la Constitución o dictar una nueva ley fundamental para encaminar el Estado por senderos que sus mandantes, es decir, los electores, juzguen adecuados. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro compromiso, esa es nuestra obligación, no solo con la actual generación, sino con las futuras, para dejarles a nuestros hijos no solamente un mejor país, sino también una verdadera república dentro de un clima de una democracia social, donde todos seamos ciudadanos, pero ante todo panameños. Muchísimas gracias. Bien, damas y caballeros, en estos momentos el equipo de protocolo ha distribuido papel para que ustedes puedan formular algunas preguntas y que van a hacernos llegar para el doctor Miguel Antonio Bernal y la ponencia que recién acaba de presentar. Fernando. Definitivamente que hay muchas preguntas en el público con tan importante tema de actualidad. El derecho es actualizarnos, y qué mejor que de la mano de estos especialistas. Vamos a continuar mientras
formulan las preguntas que al final de este primer bloque estaremos nuevamente invitando a los panelistas para que puedan responder cada una de estas interrogantes. En este momento vamos a continuar con la ponencia de nuestro segundo invitado de esta tarde. Es doctor en Derecho por la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Latina de Panamá. Cursó también el posgrado de especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, Italia, así como el posgrado de la Universidad Especialización en Derecho Fundamental y Garantías Constitucionales en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, España. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Actualmente es profesor de la Universidad de las Américas y Universidad Americana de Panamá. Nombrado profesor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Nacional de Panamá, Universidad Latina de Panamá, Universidad Autónoma de Chiriquí, Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, Universidad del Istmo, entre otras universidades. Profesor invitado a la Universidad de Ciudad del Mar, del Plata y Universidad Lomas de Zamora, Argentina, Universidad de Salamanca, España, Universidad Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina y la Universidad de Medellín, Colombia. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional, conferencista en temas de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional. Damas y caballeros, con el tema Derecho Político y Democracia Participativa, recibimos de inmediato la participación del doctor Boris Barrios González. Gracias a nuestro presentador, muy amable. Sin embargo, saludos a todo el auditorio. Y saludos a Víctor Orozco, que está en transmisión directa desde San José, Costa Rica. Y permítanme, colegas y amigos, por razones técnicas y aspectos que todavía tecnológicamente yo no termino de entender, pero que tenemos que adaptarnos. Mi amigo Víctor Orozco desde Costa Rica, que ha aceptado intervenir y compartir con ustedes conocimiento, está en línea. Vamos a aprovechar y voy a cederle mi espacio previo a Víctor y después entonces pongo yo mi participación y por favor, con el permiso entonces de los organizadores y de ustedes, vamos a escuchar previo a mi exposición presencial, la exposición en línea de Víctor Orozco, que está en línea. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Se nos escucha bien? Y el clero, el padre o el Papa y su corte, y que se habían dividido, uno administraba el Estado y otro administraba justicia, si recordemos aquella época, y por eso Emmanuel Sieyès, en 1788, se escribe aquel libro que les recomiendo, ¿qué es el tercer Estado? El tercer Estado somos nosotros, el pueblo. Y ese es el origen de la Revolución Francesa y las proclamas de las 17 proclamas de los derechos del hombre y del ciudadano, de donde surgen derechos civiles,
Pero los derechos políticos van a surgir posterior a la Revolución Francesa y se instauran en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, después de la Segunda Guerra Mundial, que es aquí donde quiero empezar todo este conversatorio con ustedes para hacernos entender. Porfa, gracias. ¿Cuáles son los derechos políticos? Hay un debate en doctrina en relación al tema, pero los derechos humanos lo consideran de la primera generación de los derechos humanos. Y hoy la nueva concepción de los derechos fundamentales, al leer a Robert Alexis, Ronald Dworkin, Gustavo Zagrebelsky, que son las nuevas lecturas, esa es la nueva formación jurídica que rompió el esquema del positivismo lógico jurídico que surgió con Kant y Kelsen. Por eso cuando hablamos del positivismo lógico jurídico, lógico Kant, jurídico Kelsen, positivismo lógico jurídico. Entonces, este escenario tenemos que entenderlo, si no, tampoco entendemos la transición que se da en la segunda posguerra hacia el Estado postmoderno, con la figura del Estado constitucional, social y democrático de derecho, al cual nosotros los panameños no hemos llegado. Somos el único país en América Latina que no ha hecho el giro ideológico al Estado constitucional, social y democrático de derecho, surgido de la segunda posguerra, primero en Europa y después, a partir de los 90, en América Latina. Somos el único país atrasado en la historia. Tenemos una deuda de casi 90 años en materia constitucional. Pero todavía nuestros profesores de las facultades de Derecho siguen enseñando Derecho Constitucional con el libro de César Quintero, Constitucionalismo Liberal, y siguen enseñando Introducción al Estudio del Derecho con el libro de Sousa Leno, Positivismo Lógico Jurídico, y todo eso se quebró teóricamente con el surgimiento de la segunda posguerra, el constitucionalismo de la segunda posguerra y las transformaciones de la fuente del derecho. Estamos terriblemente atrasados. Por eso cuando escucho a alguien decir, no necesitamos la academia, y le digo, ¿tú de dónde saliste si tienes un título universitario? Bicho, porque no tengo otra explicación para decirle a alguien que reniega de dónde tuvo el conocimiento y el título que obtuvo. Nosotros necesitamos esto. Y los que salimos de una facultad de Derecho, que no podemos seguir constantemente cogiendo posgrado, maestría, necesitamos estos conversatorios para mantenernos actualizados. Bien, seguimos. De la transición del constitucionalismo social y democrático de derecho. Pudiéramos hacer, no tendríamos el tiempo de ver cómo ha sido ese proceso, incluso para enlazarnos con la brillante conferencia del maestro Miguel Antonio del poder constituyente hoy. Tendríamos que ver el surgimiento del poder constituyente francés de 1791 y ese proceso de evolución y transformaciones del derecho que tienen que ver, por una parte, la Primera Guerra Mundial. Es un escenario histórico del cual entender el constitucionalismo liberal, de allí, Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Ahora las fuentes del derecho no trajo grandes cambios. No hubo ni siquiera enjuiciamiento a los vencidos. Sí se da en la Segunda Guerra Mundial. El segundo escenario es la influencia de Hans Kelsen en 1920, una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, y toda la transformación de la interpretación del derecho que trajo y las fuentes del derecho para entenderla. Y otro escenario histórico sería el sindicalismo de la década de los 30, que no es el origen de la lucha de la clase trabajadora, pero sí de la formación del sindicalismo y su incidencia en lo que viene a constituirse entonces como la constitucionalización de los derechos, que sirve de fundamento entonces a la transición que se da después de la segunda posguerra en el nuevo concepto de Estado constitucional, social y democrático de derecho. Eso no somos nosotros. Nosotros somos un Estado liberal a modelo de la Constitución francesa de 1791. Tómense las 17 proclamas de la Revolución Francesa, mírense el tercer título de la Constitución nuestra, están allí, no hemos cambiado. Mírense la Constitución colombiana, la Constitución peruana, paraguaya, todo eso ha sido un proceso de evolución en el que nosotros no hemos entrado. Seguimos, por favor.
Seguimos. Y entramos aquí por el breve tiempo que nos han dado. Vamos a ver el constitucionalismo panameño a partir de la segunda mitad del siglo XX pasado a nuestro tiempo. ¿Por qué en el breve conversatorio que tenemos nos importa? A propósito de derechos civiles y derechos políticos. Porque es que, entrando a lo específico, nada más, algunos lo hemos vivido. Perdón, yo tenía 7 años en aquella época, 1968. No voy a discutir aquí si fue golpe de Estado, acto revolucionario. No lo vamos a resolver aquí. Pero se da un proceso de cambio social. A partir de ese momento surge el Estatuto Provisional de Gobierno, se legisla con ese estatuto y supuestamente con la Constitución del 46 se llama una reforma constitucional de la Constitución del 46, pero no se practica la reforma constitucional, sino que se declara una nueva constitución, y es la Constitución de 1972. Tampoco vamos a entrar aquí en ese debate porque no nos alcanzaría el tiempo. Sabroso. Y me encanta, las nuevas generaciones andan perdidas en el limbo, los abogados nuevos se gradúan sin entender este fenómeno porque no les tocó vivirlo, ni siquiera la secuela. Pero en fin, de este escenario nos importa que la Constitución de 1968 a 1972 es donde surge la Constitución. No había una vida política del país. Recuerden, había un gobierno militar, una jefatura militar, no había práctica democrática de sucesión de poder. En 1972 entonces se introduce un texto constitucional, pero no hay apertura tampoco a la vida política del país, ni a de partidos políticos, ni a la sucesión de poder. Eso va a producirse en la reforma de 1978. Se hacen cambios constitucionales, se hace una apertura a una vida democrática del país, aunque el único partido político que surge en esa época es el PRD, que surge de las fauces de los cuarteles y de los militares. Yo creo que esta es una crítica ya superada hasta por lo que son PRD. Entonces esto no es nada nuevo ni nada excitante para el debate. Bien, por favor, seguimos. Implantación de un modelo político a partir de 1968 con la Constitución del 72 y en el 78 la apertura. ¿Cuál es la implantación de ese modelo político que se produce con la reforma constitucional de 1983? La democracia de partidos. En 1978 se habló de la apertura democrática y el retorno a la permisibilidad de la existencia de partidos políticos, pero el único que surge es el partido PRD. La mayor parte de los dirigentes políticos estaban en el exilio. Un tema que estoy seguro a mi profesor Miguel Antonio lo elabora incluso mejor que yo, le tocó hasta vivirlo. A mí no me tocó vivir, mi querido maestro, nada más lo he leído, lo he estudiado y soy un académico al respecto, pero el maestro Miguel Antonio le tocó vivirlo. Vieron ustedes el breve reportaje. Era yo estudiante de Derecho cuando el maestro estaba en la lucha civiles. Por ahí una foto que lo retrata, esa foto que está en su libro, Agitador de Conciencia. Yo adoro esa foto, mi querido profesor. Usted es un eterno agitador de conciencia. Así que esa foto lo describe a la perfección para los que no han leído el libro del maestro. Bien, en 1983 se instaura el modelo democracia de partido. ¿Por qué democracia de partido? Bueno, porque los partidos políticos eran los únicos que podían postular candidatos a puestos de elección popular y los únicos que podían revocarle el mandato a los legisladores en aquel entonces. La ciudadanía, el tercer estado, como decía Manuel Siayé, no existíamos para los efectos. Entonces era una democracia de partido. Si recuerdan ustedes, en el 94, si mal la memoria no me falla, se planteó el primer candidato independiente a la presidencia de la República. Y un tribunal electoral se lo impidió. La entonces Corte, en esas que a veces se les prende la luz, se le prendió la luz y declaró la inconstitucionalidad de la resolución de la Corte, del Tribunal Electoral, que había declarado la imposibilidad de que un independiente fuera candidato a presidente. Y empieza ese debate
académico en relación, ¿pueden o no existir candidatos independientes en la democracia panameña? Frente a la Constitución del 72, con la reforma del 78 y del 83, no era posible. Y las elecciones hasta entonces no lo permitían. Se entra a la reforma constitucional del 2004. Se permiten entonces, frente a la mala experiencia de no haberle permitido a un ciudadano independiente correr a la presidencia de la República, se reforma la Constitución y se permite ser candidato independiente a la presidencia de la República y se introduce un elemento nuevo que es la revocatoria de mandato ciudadana. Todavía yo sigo analizando el 151 de la Constitución, que dice que los diputados representan en la Asamblea a los partidos políticos y al circuito electoral que le corresponde. Entonces, siempre he dicho yo, y por ahí hay un librito que vendo para los que puedan tener interés, estatus jurídico de los partidos políticos, donde entro al análisis. Entonces, los diputados tienen una doble representación en la Asamblea, representan al partido político y representan al electorado. Pero ojo, si eso es así, ¿cómo es posible que el partido político le pueda revocar el mandato a un diputado, ojo, sin haberle hecho la consulta al electorado? Y viceversa. ¿Por qué es que nosotros tenemos una constitución militar? Pues no fue redactada en los términos de los derechos humanos como se debió haberse hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra constitución es de 1972. Y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos es de 1969. Así es. El Pacto de Roma de 1950 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Mis queridos colegas, estos son los debates de audiencia, ¿eh? Por eso le digo siempre a mis alumnos, hay cosas que tenemos que memorizar, que hoy dicen, no, los abogados tenemos que memorizar. Eso de que no tenemos que saber por lo menos dónde encontrar la respuesta en el código, si no estamos perdidos. Y hoy día, en la nueva oralidad, que para ella van todas las ramas, penal, civil, administrativo, nosotros somos los únicos atrasados. Y hasta nuestros vecinos Costa Rica tienen un nuevo código procesal civil de la oralidad y cambios de ideología conforme a las nuevas reglas de la racionalidad del proceso, de Ferraioli, de Zagrebelsky, de Sanchí, de todas esas nuevas lecturas. Y nosotros seguimos leyendo a Villoro Toranzo. Yo no sé si alguien se acuerda de Villoro Toranzo. Introducción al estudio del derecho, positivismo lógico jurídico. Entonces, tenemos que ir cambiando nuestras doctrinas, colegas. Y estos nombres que le estoy dando, esa es la nueva doctrina. Hoy estudiar de memoria a Hans Kelsen, qué despropósito. Hans Kelsen murió con la Segunda Guerra Mundial, su teoría se cayó, porque no pudo explicar la teoría de los derechos humanos y la teoría de los derechos fundamentales. Y por eso surge la teoría de la argumentación frente a la teoría del positivismo lógico jurídico y la teoría de la subsunción. Pero, ¿qué pasa en la práctica, colega? Nosotros tenemos un código procesal penal, jueces de garantía, tribunales de juicio, con un código procesal penal y aplicando las viejas prácticas del inquisitivo mixto porque nunca se adaptaron. Y menos entendemos los cambios de paradigma de la Segunda Guerra Mundial con un nuevo constitucionalismo. Y quiero terminar en este escenario. ¿Cuál? Bueno, es que las reglas de la interpretación constitucional cambiaron una vez la Segunda Guerra Mundial, pero los panameños no hemos cambiado. Cuando le decía, y por eso empecé, con la Revolución Francesa, y decía, los derechos políticos no surgieron con la Revolución Francesa, surgieron los derechos civiles, y por eso la condición de ciudadano, y empezaba por ahí, y esa condición de ciudadano trajo como consecuencia la nacionalidad, cómo se adquiere, cómo se pierde, etcétera, porque ese fue el primer atributo que tuvimos los
los seres humanos en un Estado de Derecho. Hoy tampoco es simplemente Estado de Derecho. Hoy es Estado constitucional, social y democrático de derecho, o Estado constitucional de derecho. Pero decir Estado de Derecho, regresamos al Estado legislativo francés, ignoramos todos los convenios internacionales, pactos internacionales, tutela de los derechos humanos, surgidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, y nos quedamos en la historia. Y entraba al escenario de los cambios de interpretación porque han cambiado las concepciones. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho, la teoría era las garantías individuales y sociales del título 3 de la Constitución. Pero ya eso hoy murió. Y con el nuevo constitucionalismo, y hablaba Víctor Orozco del convencionalismo, hoy Europa habla del Estado convencional. Nosotros estamos homologando instrumentos internacionales para entrar a el Tratado de Integración Centroamericana y somos los últimos en el camino. Porque nuestra Constitución hace un clip en relación a esos cambios de paradigma, porque nunca actualizamos nuestra Constitución. Y aquí ojalá tuviéramos el tiempo. Todo el resto del mundo, Europa y América Latina, primero cambiaron los textos constitucionales para después introducir los cambios de la justicia penal. Y nosotros lo hicimos al revés. Nosotros no reformamos ni modernizamos nuestra Constitución, pero zampamos ahí a la fuerza un código procesal penal, porque los organismos internacionales le dijeron a nuestro gobernante, o lo introduces o no hay préstamo. Y como aquí todos vivimos del clientelismo político, tuvimos que aprobarlo. Perdón, se me salió. Esa es nuestra realidad como país. Entonces hoy, cuando cambia la versión de los derechos, entendidos derechos civiles, del que habló la Revolución Francesa, a hoy los derechos humanos, nuestra Corte no ha entendido el clip de la interpretación, de la nueva interpretación constitucional. Y nosotros seguimos no solamente interpretando mal la Constitución, sino aquello de que la Constitución se divide en preámbulo, parte dogmática, parte programática. Eso ya pasó de moda. Eso murió a partir del constitucionalismo de la Segunda Guerra Mundial. Léanse a Luigi Ferrajoli, Gustavo Zagrebelsky, Ronald Dworkin, Luis Pietro Sanchís. Las nuevas lecturas. Seguimos leyendo a nuestro maestro César Quintero, brillante en su momento, pero fue un liberal. Y el constitucionalismo liberal ya pasó. ¿Cuándo lo vamos a entender? Yo entiendo al maestro, fui su alumno de salón, graduado en la Georgetown University, la cuna del liberalismo norteamericano. Y yo fui a estudiar allí, pero con una beca de los norteamericanos, pero fui a estudiar una especialización en prensa escrita, que es mi primera profesión, y por eso sé que ahí se graduó mi maestro César Quintero, liberal, pero ya hoy es constitucionalismo social. Es la única manera en que podemos explicar y sustentar la protección de los derechos humanos y fundamentales, y nosotros seguimos hablando de derechos, de garantías individuales y sociales, cuando el mundo ha hecho el cambio hacia el nuevo concepto, derechos fundamentales y garantías constitucionales. Derechos fundamentales y garantías constitucionales. Y cuando yo oigo a un colega en las audiencias hablar de garantías individuales y sociales, digo, este está atrasado. Este no se modernizó, ni siquiera sabe que hubo una Segunda Guerra Mundial y menos que hubo un constitucionalismo de la segunda posguerra. Y cuando escucho a un juez de garantía, un tribunal de juicio, hablarme de garantías individuales, digo, Dios, ¿hasta cuándo vas a leer? Porque nos falta la lectura. Mis colegas profesores de universidades no les gusta escucharme. Esto definitivamente les molesta. Algunas veces me han invitado a darles capacitación y nada más les veo las caras de limón. Porque no es fácil adaptarnos a los cambios. No es fácil que yo venga y les diga ahora, es que lo que usted estudió de memoria de Hans Kelsen, esa teoría ya se acabó y ahora tienes que leerte a Robert Alexy en la teoría de los derechos fundamentales y la teoría de la argumentación. Me dice, pero ¿cómo así? Si mi profesor me dijo que yo estaba actualizado.
Tenemos que hacer los nuevos cambios, las nuevas culturas. Entonces hoy, para terminar, antes de que me quiten el micrófono, tú estás lejos, tú no me puedes quitar el micrófono. Quiero terminar señalando, por ejemplo, en materia electoral, no nos hemos adaptado a los cambios, a entender que el derecho a elegir y ser elegido hoy es un derecho humano y que bajo el concepto de democracia de partido, que la entendimos tarde, la introducimos en 1983, cuando ya había hecho crisis en Europa, porque esa fue la teoría hasta antes de la Revolución Francesa. Entonces nosotros la adaptamos después de la Segunda Guerra Mundial. Usted se imagina el atraso que nosotros tenemos sobre la materia, cuando se entendía que un partido político era una cosa nostra, donde era la SA, Sociedad Anónima, y los directivos mandaban y deponían bien y bienes de sus asociados. Todavía seguimos en esa teoría en materia de partidos políticos, amigos, y yo sé que aquí hay una gran cantidad de miembros de partidos políticos. Y tenemos que abrir los ojos, porque si nosotros no exigimos el respeto a nuestros derechos ciudadanos y a nuestros derechos políticos, miren cómo estamos. Y pobre del que tiene un cargo de función pública. Somos carne de cañón cuando lo hacemos, cuando estamos en esos cargos. ¿Por qué? Porque en el 90 dijo la Corte Suprema de Justicia en una interpretación que no entraba a ejercer control constitucional de los estatutos de los partidos políticos, porque esos estatutos eran documentos privados. Bendito sea Dios, desde 1945, Carta Constitutiva de la ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto de Roma, Pacto de San José, Pacto de los Derechos Internacionales y Políticos, y nos hemos llevado por calle todos esos instrumentos internacionales. Y después en el 97 la Corte repite lo mismo. Y en un último fallo contra el PRD, igual, no entro a revisar el ejercicio de los derechos políticos al interno de los partidos, porque los partidos son un ente privado. Eso terminó. ¿Y por qué hoy el resto de nuestros países tienen el amparo contra actos de particulares, la inconstitucionalidad por omisión de la que hablaba Víctor Orozco, la inconstitucionalidad contra el control constitucional contra actos de particulares? Nosotros en Panamá somos el único país donde no podemos demandar a un hospital porque es un ente privado. Y no podemos demandar a una sociedad transnacional que está contaminándonos el ambiente porque es un ente privado. Y porque el control de constitucionalidad, según la tradición desfasada de nuestra Corte, no tiene la facultad de entrar a ejercer control de constitucionalidad en actos de particulares. Por ahí empezaron a aceptar amparos contra colegios. Es lo único que he visto. Todavía no nos hemos atrevido a controlar la protección de la salud, que es un derecho humano, pero que nuestra Corte, y perdóneme, yo se lo dije a un inicio, me disculpo si ofendo a alguien, vivo de la academia, vivo por ahí de mi oficio, de dictar seminarios los que lo quieren aceptar, pero no soy cliente político, así que no tengo que cerrarme la trompa ni guardar silencio. Nuestra Corte está desfasada y no nos da protección a los ciudadanos, ni siquiera por amparo de actos contra particulares, aun cuando estén violando los particulares derechos humanos, y eso se da constantemente en materia de poder. México lo aprobó mediante una ley de reforma a la ley de amparo, el amparo contra actos de particulares. Por ahí hay en internet un articulito que escribí para la Universidad Nacional Autónoma, de donde soy profesor invitado, para el que pueda tener interés y entender lo que trato de decir. El amparo contra actos de particulares. Búsquenlo, Boris Barrio, y le va a explicar. Sí, nosotros podemos hacerlo y la Constitución no tiene que decirlo, se puede hacer por vía de jurisprudencia. Aquí autorizamos el habeas corpus preventivo por vía de jurisprudencia. ¿Por qué no podemos el amparo contra actos de particulares para proteger los derechos humanos? Y he venido diciendo, necesitamos un amparo electoral. Muchos de los que están aquí, que forman parte de partidos políticos, hoy están viviendo la negación de sus derechos políticos
Estamos viviendo las reservas a los cargos de elecciones internas. Han esperado desde las elecciones pasadas para correr en puestos internos, para aspirar y para trabajar democracia. Pero ahora vienen los partidos políticos y dicen, no, yo no te voy a dar la apertura para que tú seas candidato. Yo me la reservo para designarlo de a dedo. Eso viola el texto constitucional que dice que los partidos políticos son de interés público y lo desarrolla el Código Electoral, y donde el propósito de los partidos políticos es la participación política. Y si a mí tú me dices, yo me lo reservo, tú estás coartando mi derecho a la participación política dentro de un partido político. Perdón, y lo siento si a alguien no le gusta. Pero esto es ciencia política y esto es ciencia jurídica. Y estos son los cambios constitucionales que se dieron a partir de la Segunda Guerra Mundial y a los que nosotros los panameños tenemos que adaptar. Perdóneme porque antes me dieron una cosita de esta para moverla, pero ahora estoy pendiendo del dedo, así que parte de la rutina. Y uno tiene que adaptarse a los cambios, ¿no? Dice que al país donde fueres, haz lo que vieres. Así que me toca. Pon ahí el final que dice gracias. Ya, gracias por la paciencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Boris Barrios por tan extraordinaria, estamos seguros, presentación. Vamos a invitar a todos los presentes a hacer un receso de 15 minutos. Mi reloj marca las 3:35. Tenemos un coffee break en la parte posterior. Vamos a evitar acumularnos allí. Hagamos la fila, tomamos el coffee break. Y en 15 minutos, o sea, a las 3:45, estamos de regreso para retomar la jornada que aún está pendiente en esta agenda de este tercer foro jurídico.